y que nuestro corazón esté abierto. Como dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando Dios dice que él toca la puerta, es tu corazón. Y si tú le abres tu corazón, dice la palabra que él entrará y cenará contigo y tú con él, y serás de bendición. Amén. 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 La palabra que el Señor me había puesto desde del último día que yo vine aquí, cuando los pastores estaban afuera, me ha venido tomando una palabra y dándole, Señor. Yo decía, ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres que hablar? Y toda esa cosa. Y el Señor me ponía algo, hermano, y vamos primero a poner unos versículos bíblicos de lo que Dios quiere hablar hoy, y después vamos a poner el tema. Amén. Una palabra que nos habla en el Nuevo Testamento, también nos dice en el Antiguo Testamento, porque la palabra tiene concordación en el Antiguo y en lo Nuevo. Amén. Así que vamos a llevarlo de esa forma y podemos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Amén. Juan, capítulo 12, desde el versículo 1 al 7. Amén. Dice el título: Jesús es ungido en Betania. Dice: 6 días antes de las Pascuas vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Que esta casa se llene del perfume de Dios, de su presencia en cada uno de nosotros. Amén. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Vamos a Juan, capítulo 20, a leer del capítulo 24 al 29. Amén. Vamos a ver una concordancia ahí de uno que después iba a entregar al Señor. Amén. Dice el 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esta palabra que el Señor me había puesto, como le decía, hace más o menos cuando los siervos fueron para Colombia, la vamos a titular de esta manera, de esta forma. Amén. Dice: si no sumas, no restes. Amén.
sé tú de bendición y no de tropiezo. Amén. Si no sumas, no restes. Sé de bendición y no de piedra de tropiezo. Si vemos aquí a través de las dos escrituras que hemos visto, hablamos de Judas Iscariote primeramente. ¿Quién era Judas? Judas fue catalogado como un traidor, porque traicionó la confianza de nuestro Señor Jesucristo al entregarlo por 30 monedas o 30 denarios. Pero ¿por qué cuando él decía, ¿por qué no se derramó este perfume? No era porque a él le interesaba a los pobres, no era porque estaba él diciendo, oh, aquel hermano o allá afuera tiene necesidad de, sino porque era ladrón. Dice que él sustraía de la bolsa de los diezmos y de los que traían al alfolí, él sustraía dinero, pero no era para dar a los pobres, era porque era para su deleite, porque él había sido creado, porque en la palabra dice el Señor que no se contará la descendencia de él, porque en la palabra hablamos de vasos de honra y vasos de deshonra, y él había sido un vaso de deshonra escogido desde antes de la fundación del mundo. No es porque él quiso, sino porque para Dios todo es posible, todo él lo hace a su forma, no a la forma de Dios, a la forma de él. Entonces, él hacía eso cada vez y cuando. Y vemos que él, en vez de estar metido en lo que es la unción de Dios, en lo que Dios quería para el pueblo, él estaba en otra mente, en otra dimensión, en la dimensión terrenal. Él nunca perteneció a la unción espiritual que Dios quería, como todos los otros discípulos estaban. También vemos a otro por otro lado, que vendía la incredulidad en él, que si yo no veo esto, no lo creo. Y hoy en día hay pueblo, hermano, hay iglesias sobre la faz de la tierra que están proclamando un evangelio falso. Se han levantado falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros que tienen los 5 ministerios. Se han levantado y están haciendo daño al pueblo de Dios. Aún dentro de la casa de Dios hay hombres o mujeres que son piedra de tropiezo para otros. Son piedra de tropiezos maltratando a otros hermanos. Y eso se está dando en todas las casas de Dios. No solamente aquí en Estados Unidos, se da sobre la faz de la tierra. Y vemos el maltrato. Pero Dios te dice, tú no pagaste el precio por esa oveja, no me la maltrates. Porque a mí me costó mi sangre, a mí me costó dejar mi trono de gloria, descender y hacerme hombre para salvar lo que se había perdido. Y Dios quiere eso en nosotros, que seamos de bendición para el pueblo, para aquellos que vienen y quieren recibir o quieren restauración. Pero depende de quién nos ha escogido. Fue Dios quien te escogió, no fue el hombre. Y si tú estás aquí es porque Dios te ha dado la oportunidad de estar aquí. Dios te dio un día nuevo, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias día a día. Y por gloria y honra a Él tenemos que estar apercibidos cómo hablamos y cómo tratamos a un hermano, a una oveja que está llegando. ¿Por qué? Aproximadamente hace un año, en el mes de julio, Dios me dio la oportunidad de traer una enseñanza de la vasija. Cuando le dijo el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero, y yo demostré una vasija rota. Y así vienen ovejas a la casa de Dios, rotos. Pero nosotros como iglesia somos ese hospital para sanar, para dar una palabra de levantamiento, no dejarlo caído. Porque aun cuando Pedro, cuando vio al Señor que caminaba sobre las aguas, ellos creían que era un fantasma. Pero el Señor dijo,
paz a vosotros. Entonces Pedro dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pero hermanos, si estamos enfocados en Dios, no podemos quitar la mirada a un lado y perdernos la bendición. Y eso es lo que le pasó a Jesús, a Pedro, que quitó la mirada de Jesús y se hundió. Pero como tan misericordioso es Dios y ese amor, Jesús extendió la mano y lo levantó. Porque así nosotros tenemos que hacer: darle la mano al caído y levantarlo, no dejarlo caído, no pisotearlo. No somos llamados a maltratar a una oveja. No somos llamados a maldecir a una oveja, porque nuestra boca tiene poder de bendecir y de maldecir, de dar vida y dar muerte. ¿En qué espíritu estamos? ¿El de bendición o el de maldición? Eso te lo dejo de tarea. Ahora, ¿por qué Dios quiere una iglesia santa? Dice la palabra en Apocalipsis que el Señor descenderá en las nubes a recoger una iglesia. Y la iglesia no es estas paredes ni otros instrumentos. Somos nosotros, que tenemos que venir día a día a lavarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonios. ¿Dónde vamos a dar testimonio? ¿Solamente aquí? ¿Venimos, somos espirituales y saliendo de esa puerta somos otros? ¿O podemos decir: es que a mí nadie me cambia? Hermano, si tú no abres tu corazón, tenlo por seguro que Dios no te va a cambiar. Dios no te va a cambiar. Dios va a esperar por ti, porque tiene paciencia. Es misericordioso. Pero depende de cada uno de nosotros. Cómo caminamos, aún en nuestro trabajo, cómo nos comportamos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? O te voy a dejar la interrogante: ¿hijo de quién tú eres? Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio. Aún el apóstol Pablo decía: y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo logramos? ¿A través de qué? De un día a día en un encuentro con Dios. De un día a día venir delante de Dios: Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí. El Señor me trae a la memoria esto. Cuando estaba el hombre y orando, había un altivo y un humilde. Y el altivo decía: es que yo no soy como míralo, pecador y todo eso. Pero Dios no escuchaba esa oración. El otro hombre humillado decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Porque si nosotros no conocemos que somos pecadores, hermanos, somos altivos, prepotentes, orgullosos y no somos nada delante de Dios. Muy arrogante. No podemos ser así. Delante de Dios tenemos que ser con una cara, humildad, ser humilde delante de Dios y pedirle a Dios que nos ayude día a día a seguirlo a Él, puesto la mirada a Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Si el hermano falla: hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy. Hablamos en el estudio bíblico de Dorca, una mujer que dio testimonio, aún muerta, dio testimonio. Y todas la alababan. Todos decían: oh, se nos fue la hermana Dorca. Pero Dios, tan misericordioso, oyó una oración de un Pedro que se humilló y le dijo: no sabemos la oración, pero le puede haber dicho: Señor, dale una oportunidad más. Es tu sierva, te ama. Y el Señor escuchó esa oración y la levantó. Como dijo: Talita cumi, levántate. Así te dice: Talita cumi, levántate. Deja ya el pasado y sigue a la meta
que es alcanzar a nuestro Señor. Amén. Porque para eso somos aquí, estamos aquí. Queremos seguir al Señor. Queremos agradar a Dios, no al hombre, porque el hombre igual es pecador igual que yo. Pero tenemos que nosotros como iglesia hacer la diferencia con la gente de afuera, con aquellos que necesitan. Y si nosotros no estamos conectados con Dios, para Dios nada es imposible. Te puede decir, ok, tú no quieres, me escojo a otro y levanto a otro. Pero no es el otro que va a hacer la función que Dios te manda hacer, es a ti. Y como tú tienes que hacer, tienes que venir día a día humillado delante del Señor y pedir perdón. Y pedir perdón a aquellos que hemos herido anteriormente. Y no puedo decir, no, pero es que esta persona no viene. Vamos a poner un nombre ficticio. Cleofas no vino hoy. Nombre ficticio. Y en la Biblia, en la palabra dice Cleofas. Hay un Cleofas que era esposo de María. Pero no es él, es otro. No vino hoy a la iglesia. No, pero si él no vino, hoy estaba dispuesto a pedir perdón, pero como no vino, él se pierde la bendición. No, te pierdes tú la bendición. ¿Por qué? Porque Dios te dijo a ti, ve y pídele perdón. Porque tú lo heriste a él. De una u otra forma, tú lo heriste. Y eres tú quien tiene que pagar el precio. Si él te dice la palabra, Jesús dijo, si alguien te da en la mejilla, pon la otra mejilla. Eso es bajar a la estatura del varón perfecto. Ejemplo tenemos, Jesús. Si vemos en el libro de Isaías 53, todo lo que pasó, Jesús. Pero aún en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también tenemos que decir a nosotros, si alguien nos hirió, Señor, yo lo perdono y perdónalo. Amén, hermano. Y tenemos que estar enfocados. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que en nosotros no entre el espíritu que tenían los hermanos de Jesús. Ahí no lo aceptaban como el Mesías. Ahí no lo veían como el Hijo de Dios. Y ellos estaban en contra de él. Pero Dios en su infinita misericordia, después que el Señor fue levantado, ellos pudieron llegar y ser parte de los discípulos de Dios. Tuvieron llamados. Amén. Pero no es después, es ahora. Es hoy. Hoy vivimos. Hoy estamos vivos. Mañana no sabemos qué va a pasar. De ayer pasó. Tenemos nuestra visión para mañana. Pero Dios es el que te va a probar a ti. Es el que te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. En el libro de Números, capítulo 12, voy a hablar así por general. Hubieron dos hermanos. Estaba María y Aarón. Que estaban en contra de Moisés, por cuanto él se había casado con una mujer cusita, que dice en la palabra, era egipcia y era de color, era una negrita, vamos a decir. Pero los hermanos cayeron en una murmuración por cuanto a ella, y dijeron, pues si Dios si habla a través de Moisés, también puede hablar a través de nosotros. Amén. Pero ¿cómo está tu corazón para que Dios te use? ¿Cómo está tu corazón? En tu corazón hay envidia, hay pleito, egoísmo, pelea, disecciones, como dice la palabra. Dios no te va a usar. Hay celos. Dios con esas imperfecciones no te va a poder usar. Entonces, ¿qué pasó? Con María dice que le cayó lepra. ¿Pero por qué? Por murmurar a un ungido de Dios, a un apartado de Dios. Así que tenemos que estar muy, muy conscientes
de que cuando hablamos, y esta lengua que no tiene hueso, como dice, tener cuidado de quién hablamos, cómo nos referimos o cómo nos expresamos de algún hermano. Dios ha puesto aquí a nuestros pastores, la pastora Aida, el pastor René, y a la cobertura en Cali, Colombia. Pero ¿qué hablamos de ellos? ¿Hablamos bien o hablamos mal cuando nos reunimos? Que cada vez que nos reunamos, digamos lo que dice la palabra. Cuando os reunéis, ¿qué tenéis? ¿Tener salmos? Tener la palabra de Dios en nuestra boca, para que sea de bendición una visita donde un hermano. Aunque el hermano te dé agua nomás y no te dé té, pero que sea de bendición. Que sea de bendición una visita donde vayamos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser de bendición, no de tropiezo, como decía el título. Si no sumas, no restes. Sé de bendición y no de maldición, y no de piedra de tropiezo. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos cimentados? ¿Cómo hablamos a un hermano? ¿Cómo hablamos aún a nuestras esposas en casa? ¿Cómo nos referimos con nuestros hijos? ¿Los bendecimos? ¿O decimos, si te portas mal, allá tú ves lo que te pasa? Entonces no es bendición. No es lo que Dios quiere contigo. Dios quiere que tú seas una bendición para todos. No solamente con el hermano que está aquí, que se está durmiendo, que se levante en el nombre de Jesús y le da un abrazo. Y le digo, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Porque para eso hemos sido llamados, para ser de bendición. Amén. Por tampoco voy a decir, hermano, no, hermano, tú te puedes tomar lo que tú quieras. Ya Cristo te limpió. Pero tenemos secuelas que estamos arrastrando y luchando en nuestras vidas para salir de eso. Pero tampoco podemos decir, no, tómate una cerveza, está bien. No, hermano. Si Dios te quiere sacar de ahí, Dios está haciendo la obra. Pero que vengamos un hermano, aquí estoy, necesitas ayuda, vamos a hablar. Yo estoy aquí, yo soy un testimonio, hermano, de lo que yo fui antes. Y doy gloria a Dios que Dios me sacó. Dios me sacó del alcoholismo. Y doy gracias a Dios, porque hoy en día yo estuviera muerto. No tuviera esta preciosa esposa que tengo, a mis 2 hijas hermosas. Porque Dios fue de bendición. Dios me salvó. No porque yo lo buscaba, no porque yo quería, sino porque por su misericordia, como dice la palabra en Jeremías, desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió, te puso nombre, mío eres. Así que somos la niña de sus ojos. Somos de alta estima delante de Dios. Pero ¿cómo podemos saber eso? Siendo de bendición para otros. Siendo de bendición. Si un hermano está necesitado, hermano, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Dímelo. Ahí se ve Dios en ti. Cuando vamos a un hermano que necesita algo. No podemos decir, no, él está así porque pecó. Porque la palabra dijeron, cuando vieron aquel ciego, sordo, los discípulos dijeron, pero ¿quién pecó? Pues su madre o su padre. Y el Señor, ¿qué le dijo? No es que haya pecado su mamá o no es que haya pecado su padre, sino para que la gloria de Dios sea de manifiesto en él. Y si Dios nos ha llamado, tenemos que ser de bendición, hermano. No podemos ir atrás de la bendición de otro, porque Dios tiene tu bendición y te la va a dar a su tiempo. Amén. También vemos, hermano, también en el libro de 1 Samuel, había un sacerdote, hermano, que tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que dice que hacían todo lo malo delante de Dios, aún prostituían el altar o el templo de Dios.
pero ellos no eran de bendición. Siendo sacerdotes, siendo hijos de un sacerdote, hicieron lo malo en Israel. No honraron a Dios. Y nosotros estamos aquí para honrar a Dios. Honremos a Dios con nuestra vida, con nuestros testimonios, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma aún de caminar y de vestirnos. No podemos podernos ser expuestos, porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. No podemos provocar a otro que caiga en tentación, como nos vestimos, como caminamos, como hablamos, donde nos metemos. Amén. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros 24/7, minuto a minuto, segundo a segundo. Dios está con nosotros. Que no nos entre también, hermano, a nuestra vida el espíritu de Jonás. Perdóname que lo digo. De ser rebelde, de ser malcriado, de no querer hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos con ese espíritu de Jonás, ¿qué hace Dios? Que te mete en el desierto, te mete en las entrañas de un pez, como dice la palabra. Entonces, cuando estamos así apretados o ahorcados, ahí clamamos: Padre, Señor, ayúdame. Pero no caigamos en ese punto de estar en el vientre de un pez para clamar a Dios. Tenemos que día a día ponernos a cuenta cuando nos vamos a dormir y darle gracias a Dios cuando es hora de despertarnos. Día a día y delante de Dios: Señor, gracias. Me diste este nuevo día. Vi como tú me cuidaste al salir al trabajo. Regresé, descansé, volví a salir a trabajar y me trajiste con bien a ver a mi familia, a mis hijos. ¿Por qué? Porque Dios envía a sus ángeles para que te guarden, para que te cuiden tu entrada y tu salida, para hoy y por siempre. Amén. Amén. Y así tenemos que estar, hermano. Tenemos que estar día a día conectados verticalmente con Dios, dándole gloria, honra, exaltación a Él, porque Él se merece. Amén. Hablaba al principio de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Dice que cuando estaban en la mesa, cuando él fue el primero que cogió el bocado, dice que Satanás entró en él. Y el Señor le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo ahora. ¿Por qué? Porque ya el Señor sabía dónde iba, sabía lo que iba a pasar. Pero Judas no entendió. Judas, aún habiendo caminado el tiempo con Dios, los 3 años y medio con el Señor Jesucristo, nunca entendió el propósito. Y si nosotros estamos aquí en Casa de Oración y Luz a las Naciones, tenemos que estar en el mismo sentir, en el mismo propósito y con la misma visión. Amén. Porque esta es una iglesia con visión. No es una iglesia con visión, que vamos a ir más allá donde Dios quiere que vayamos, porque Él nos va a llevar de la mano. No vamos a hacer nosotros con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza del Señor. Amén. Si no es con Él, no somos nada. No vamos a ningún lado. Todo es por Él y para Él, para que Él sea el todo y en todo en nuestra vida. A Él sea la gloria, la honra y la exaltación. Amén. Vemos otro siervo, hermano, que también estaba como Judas atrás de la riqueza. Y lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, cuando un rey fue a donde Eliseo para que ore para que la lepra sea sanada, la lepra. Pero este rey también era un altivo, podemos decir un altivo, orgulloso, prepotente. Y dice: bueno, pues soy esto, yo soy la alta alcurnia, millonario, rico en aquel tiempo. Quiero que
el profeta venga y ore por mí. Pero, ¿qué pasó? El profeta le mandó a su criado, anda a dile a él que se eche 7 veces en el río. Y él dijo, pero ese río está sucio, era lo peor en aquel tiempo. Pero hubo un siervo de él que le dijo, ¿por qué no le haces caso? Hazlo. Porque aún, hermano, aún la piedra habla. Dice que una burra le habló a un profeta. Amén. Le habló a Abraham. Pero a veces hay niños que no hablan y no le tomamos atención. Porque es niño. Porque es niño, no le tomamos atención. Ah, no, es un niño, está jugando. No, hermano. Porque la palabra dice que de la boca de los niños lo que mama, él hizo el fundamento. Lo encontramos en el Salmo 8. Amén. Hay que prestarle atención a los niños cuando hablan. Yo me recuerdo cuando mi hija Esther tenía aproximadamente de 3 a 5 añitos. Aproximadamente estábamos con una sierva y fuimos a la casa de mi hermano. Y mi hija empezó a decirle a unos hermanos, tú eres esto, así. Con sus 5 añitos, se dio media vuelta y se fue. Pero no supieron entender. Dijeron, no, es que es una niña. Porque yo recuerdo cuando Esthercita tenía 2 años, yo sé que el Señor un día la va a traer y va a entrar por esas puertas a darle gloria y honra a Dios. Dios desde el vientre de mi esposa le escogió a Esther y a Débora como profetas. Y yo recuerdo cuando le dijo Esthercita a un hermano que había recién venido de Guatemala, te va a pasar esto. El Señor me dio vuelta y se fue. Pasó un tiempo y lo que le dijo mi hija se cumplió. Se cumplió. Y después dice, hermano, este hermano, si hubiese tomado atención a lo que la niña me dijo, no hubiese pasado. Y a veces pasa, hermano, que no queremos reconocer a un niño. Porque nos creemos que como tenemos 20 años en el Evangelio, 30 años, ya somos viejos, ancianos y lo sabemos todo. Pero en realidad no sabemos nada. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que vamos día a día buscando o queremos buscar la presencia de Dios para que Dios nos use acorde a su misericordia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hablaba de este siervo aquí en Segunda de Reyes, Giezi. Como este hombre fue con mucha riqueza a darle para que oren, hermano, él dijo, no, tus riquezas que se vayan. Pero dice que en el camino este hombre corrió y lo alcanzó y dijo, el profeta dice que me dé la riqueza porque él es. Pero él estaba mintiendo ahí. Y que dice que cuando cogió todo eso, ¿qué le pasó? Que la lepra de este Naamán le cayó a él, por cuanto no honró a Dios. Y eso tenemos que tener muy presente, hermano. Que no nos caiga una lepra espiritual a nosotros. Que no nos creamos más que otro. Que no seamos orgullosos. Y yo lo voy a decir por mí. Que no me digan, es que yo soy así, déjame. No, hermano. Si tú sigues con eso de hace 20, 30 años, cuando viniste en el Evangelio, eras un orgulloso, un prepotente, es hora ya de que tú sueltes eso. Es hora ya. Porque ¿qué pasa si el Señor viene esta noche? Y tú con tu orgullo te vas a quedar aquí en la tierra, con tu prepotencia, con tu falta de perdón. Tenemos que pedir día a día misericordia. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias día a día. Y es una nueva oportunidad de vida que te da Dios a ti para que tú vengas y honres. Y dobles tus rodillas. Como dicen, que dobles el moco y vengas delante de la presencia de Dios. Si tienes que pedir perdón a algún hermano que hace, ve y pídelo. Ve y pídelo. Si tienes que bajar, como decía hace un tiempo en una canción cuando era en el mundo, súbete a mi moto, pues ahora bájate la moto y ve y pídele perdón.
a tu hermano. Sí. Antes había una canción, ¿se acuerdan de ese grupo Menudo? Súbete a mi moto. Pues nada, ahora el Señor te dice, bájate de esa moto del orgullo, de la prepotencia, de la altivez y ve y pide perdón. Si alguna falta, pastores, hoy le digo, si alguna falta he tenido hacia ustedes, pido perdón. Pido perdón a cada hermano, si alguna falta le he hecho, pido perdón. Porque Dios quiere que nos pongamos a cuenta día a día con tu hermano, con tus pastores. Porque no es el pastor que viene afuera a quien tenemos que honrar, es el pastor que tienes aquí en casa primeramente. Como dice la palabra, empieza en casa la limpieza para que puedas ir a otra casa a limpiar. Porque si tú no eres limpio, ¿a quién vas a limpiar? A nadie. Porque si tú estás endemoniado, perdóname la expresión que diga, tú estás con todo eso y vas y pones la mano a un hermano, todo eso va a transmitirlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiere que hagamos. Que los caminos del Señor no son fáciles. Si Jesús pasó todo el calvario desde que fue entregado, que recibió latigazos, humillaciones, bofetadas, le arrancaron las barbas, lo escupieron. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar un desierto? Si ya el Señor lo pasó por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer, Señor, ayúdame a pasarlo. Ayúdame, porque contigo sé que voy a poderlo. Sin ti nada soy. Sin ti nada puedo hacer. Porque tu gracia y tu misericordia y tu amor es el que me levanta día a día. Es el que me sostiene. Es el que me tiene parado. Solo por tu gracia. Solo por tu amor. La palabra dice que todo pasará, pero el amor de Dios siempre estará para ti ahí cuando lo necesites. Cuando levantes la cabeza, como cantábamos hace un momento, levanto mis manos. ¿A quién vamos a levantar las manos? A solo Dios. Y Él va a estar dispuesto a extender su mano y levantarte y abrazarte y decirte: hijo mío, yo estoy aquí a tu lado. Hija mío, hija mía, yo estoy a tu lado. Yo recuerdo ahorita, me trae el Señor a memoria, había una frase que decía huellas, y hablaba de un muchacho que el Señor lo cargaba en sus brazos. El muchacho iba herido. El muchacho decía: Señor, pero ¿cómo tú estás conmigo si solamente veo unas huellas que son mis pisadas? Y el Señor le decía: es que yo te llevaba en mis brazos cargado. Así es Dios, Dios te lleva en sus brazos cargado. Y las huellas que tú estás viendo no son tuyas, son del Señor, porque te lleva cargado en sus brazos. Porque Él, cuando te tiene en sus brazos, te está sanando las heridas de tu corazón, sanando las heridas que pudiste haber recibido cuando eras niño, cuando fuiste maltratado por tus padres o por tu madre o por un hermano. El Señor quiere hacerte libre de todo azote, de todo pasado. Dios me dio la oportunidad de traer una palabra, decía que las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas buenas y nuevas. Porque para Dios todas las cosas son nuevas y buenas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Como dice Juan, de que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. Porque si no fuera por Él, por el sacrificio que Él hizo, nosotros no estaremos aquí. Yo en lo particular le digo, hermano, aproximadamente hace 27 años o un poquito más, o ponle 30 años atrás, yo hubiese muerto, yo hubiese fallecido.
Pero la gracia y el amor de Dios me levantó y me sacó de donde yo estaba. Y hoy doy gloria y honra a Dios. Porque cuando yo vine al Señor, yo decía, yo acepto al Señor, que yo soy salvo y eso es todo. Pero por su gracia me tiene aquí. Por su misericordia me sustenta día a día. Porque no soy yo, es Él, es el Eterno, a quien día a día tenemos que honrarlo con nuestros labios, con nuestra boca, decir, y nuestro corazón: gracias, Señor. Gracias, porque solamente tú lo haces. Porque no hay hombre que pueda hacer lo que Él hizo. No hay mujer, ni esposa, ni hijo que pueda hacer lo que Él hizo por nosotros. Hace más de 2000 años Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que esta palabra que el Señor ha puesto en mi boca nos dé un giro y reconozcamos nuestras faltas y las asperezas que tenemos, y nos pongamos a cuenta con cada uno que le hayamos hecho algo daño. Amén, hermanos. Yo te pido que te pongas de pie ahí donde tú estás. Si es momento de ahí donde tú estás, pedirle al Señor que te ayude a perdonar, que te ayude a dar el paso de perdón. Si el hermano o hermana no está aquí por algún motivo, desde ya te pido, bendícelo. Bendícelo y pide perdón. Y ponte a cuenta con Dios. Vamos a tomar la Santa Cena. Y dice que si tenemos algo contra un hermano, dice, y tomamos indignamente la sangre de Jesucristo, juicio traemos para nuestras vidas. Yo pido perdón a cada uno de ustedes, hermanos, en algo que yo haya fallado. Pido perdón a mi esposa, a mis hijas, a cada uno de ustedes, a mis pastores, y me pongo a cuenta con Dios. Para que Dios, que escucha, aún dice que Dios escucha tus pensamientos y los latidos de tu corazón, escucha una palabra. Amén, hermanos. Yo te pido ahí que tú agaches tu cabeza un momentito y demos gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra que tú habías puesto en mi boca, Señor, sea una palabra, Señor, dicha a su tiempo, una palabra sazonada con sal, como dice, cuán buena es. Una palabra como la miel, que es dulce, Señor. Así sea esta palabra, que haya caído en terrenos fértiles, mi Dios, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros, mi Dios, y que cada obra que nosotros hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios, y aquellos que han escuchado esta palabra, bendícelos donde ellos se encuentran, la hermana Angie, la hermana Lorna, y aquellos que se han, Señor, conectado, Señor, que tú pusiste en su corazón el conectarse, Señor. Que esta palabra sea de bendición, Señor, y que día a día nos pongamos a cuenta, Señor, con cada uno, primeramente contigo, Señor, y después con los hermanos, Señor, porque solamente para ti sea la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.